transversal. Esto implica ya no solamente un solo dilema, sino la incorporación de muchos actores y de muchos temas, ¿no? Esa es una de las debilidades, no sé si gloria biológica de nosotros los hombres, de poder enfocarnos en un solo tema, mientras que las mujeres pueden desarrollar distintos temas simultáneamente y vincularlos. En esa perspectiva yo te agradezco muchísimo, Gloria, cómo nos das una visión diferente, en este caso de lo que, al menos para mí, yo sabía de este enfoque de cuidado que la presidenta Bachelet tuvo a bien iniciar en sus años de gobierno, y ahora como vemos cómo esta perspectiva feminista también se introduce en la política exterior. Yo francamente no sabía cómo, no adelantaba, no podía suponer qué enfoque específico podían aportar el feminismo a política exterior. Y ahora pues te agradezco de habernos dado los elementos para interpretar la política exterior en una clave diferente. Finalmente quisiera cortar porque quisiera que, más allá de mis palabras, escuchar a las politólogas de acá, de AMECIP. Quisiera decirle a Gloria de la Fuente que AMECIP como asociación nace con 3 énfasis. Estatutariamente, somos una institución democrática, elegimos a nuestras autoridades por medio de asambleas generales, somos una institución inclusiva, no solamente están presentes politólogos y politólogas, muchas personas están interesadas en la ciencia política, y somos una institución paritaria, ¿no? Paritaria desde el punto de vista legal, estatutariamente interno de nuestra junta directiva, y desde el punto de vista práctica. El proceso de descentralización iniciado hace 2 años implicó que busquemos igual cantidad de hombres directores, igual cantidad de hombres directoras de los comités de AMECIP en todos los estados de la República. En ese sentido, gracias, ahora sí. En ese sentido, quisiera pues mencionar y saludar y felicitar ahora a AMECIP del potente grupo de politólogas feministas, de politólogas que trabajan la investigación asociada a estos temas, y ese es uno de los grupos más importantes de la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Así es que quiero cortar mi intervención mediocre para dar paso a las voces de las feministas acá presentes. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a tomar preguntas. Levanten la mano y yo les llevo el micrófono. Ok, 1, 2, 3. Uno. ¿Sí? Funciona, ¿no? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctora Gloria de la Fuente, por su exposición tan interesante. Mi nombre es Fidel Pérez Flores. Yo trabajo en la Universidad de Brasilia. Y bueno, yo quería preguntarle básicamente sobre cómo ha sido la recepción de esta iniciativa, de este énfasis que desde el inicio, desde el primer día del gobierno de Gabriel Boric ha puesto, ¿no?, en la política exterior en este aspecto, con otros ejes, pero creo que nos ha quedado aquí muy claro que es uno de los puntos importantes de la propuesta del actual gobierno, y básicamente en el sentido justo de uno de los brazos que destacaba usted aquí en su exposición, ¿no?, el foco en la arena política, ¿no? ¿Hasta qué punto ustedes han enfrentado reparos, resistencias, críticas en los distintos sectores, tanto dentro de la Cancillería como entre los distintos otros órganos del gobierno, quizá a nivel de las arenas políticas tradicionales, partidos políticos o movimientos, etcétera, ya que se ve que además han pasado por un proceso de construcción amplio y abierto a la participación, conforme escuchamos? Entonces, quisiera saber si es que han enfrentado algún tipo de desafío en ese sentido o no, ¿no?, desde el punto de vista de los adversarios posibles que pueda haber, que pueda tener esta iniciativa y esta política de acción. Buenas tardes, Sheila Pérez de Baja California. En principio, felicitar a la ponente y a AMECIP por incluir este tema, ¿no?, como una conferencia magistral. Creo que es muy importante incluir esta perspectiva. Tengo un par de preguntas, comentarios, creo ya lo adelantaba en la ponencia, pero pues ¿cuál ha sido el principal obstáculo, ¿no?, cuando se tiende a minimizar
el tema, ¿no? A no darle la importancia, ya no me ganó aquí la inquietud la persona que me anticipaba, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos para que sí se eleve a un rango importante? Y también para que no se quede en el discurso, como mencionaba, ¿no? Porque creo que es el caso que hemos escuchado también aquí en México, y no nada más que se anticipa este proceso electoral donde tenemos ya candidatos presidenciales y hay expectativas del cambio. Ya nos decían ayer face to face que no esperáramos mucho, pero sí cómo podemos como vaciar, evitar, ¿no?, que se vacíe de contenido, porque aquí en México hemos visto diferentes actores políticos que se asumen feministas, pero vemos en la práctica que en realidad ningún partido político lo es, ¿no? Entonces, pues nada más dejar aquí esta inquietud, ¿no? Cómo podemos pasar de este discurso a los hechos y los obstáculos que ha tenido que sortear, sobre todo pues las resistencias que hay al tema. Gracias. No, si quisiera, Nos vamos así para acá. ¿Y había alguien más atrás? Cheri. Cheri. ¿Qué tal, doctora? Un honor tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, es un privilegio tener una académica que además está dentro del servicio público. Tenemos una perspectiva múltiple desde su visión. Quisiera primero felicitarla por este gran tema que nos trae, que para algunos es insólito, para algunos otros no, pero siempre es importante. ¿Por qué? Porque en primer lugar se trataba por una problemática que se pensaba remotamente que era del ámbito de la esfera privada o de la íntima, pasa a la esfera pública, a lo estatal y ahora a lo transnacional. Quisiera también complementar un poco lo que han comentado, específicamente del Partido Republicano, cuál ha sido la respuesta. Digamos, en Chile sí hay una presencia fuerte de la ultraderecha con tendencias liberales, y en el Cono Sur vemos cómo el surgimiento de posturas libertarias pues va teniendo mayor auge conforme pasan los años. ¿De qué manera? No, ¿de qué manera se podría anclar lo ya realizado, los logros que se han obtenido, para que ningún otro, si en dado caso llegara algún gobierno con tendencias liberales, pues tenga la intención de desmantelar todas las libertades que ya se han conquistado? De la misma manera, ya en su visión como analista, ¿quién tiende a darle más prioridad, no en el discurso, sino en la realidad, la izquierda o la derecha en América Latina? Y finalmente, ¿Quién tiende a darle más prioridad a la agenda feminista, política de exterior feminista, si la izquierda o la derecha en América Latina. Y si esta inclusión es prioritaria y su ejecución es realmente efectiva dentro de un gobierno, ¿por qué se suele catalogar a algunos gobiernos que la ejecutan como que son parte de la oleada de autocratización o de erosión de la democracia? ¿Cuáles serían los indicadores para decir que a pesar de tener una política exterior feminista, están erosionando a la democracia? Gracias. nada más una especie de disidencia, ¿no? Yo creo que el hecho de que alguien llegue a un gobierno, no por ser hombre o ser mujer, por esa sola razón cambia todo automáticamente. No es la primera vez que incluso el mundo ha sido gobernado por una mujer. Recordemos a Isabel de la Católica, el imperio más grande del mundo en su momento, o Isabel I también de Inglaterra, manejando los imperios más grandes del mundo, y no cambió mucho la forma del gobierno mundial. Siguió la explotación, siguió la discriminación, la desigualdad y muchos problemas que no fueron resueltos. Entonces yo creo que no es solamente una cuestión de género, sino el proyecto ideológico, los principios y los valores humanos que están detrás de esa persona que gobierna independientemente del género. Porque tampoco en México hemos vivido una especie de masculinización del ejercicio del poder, que tampoco ha cambiado de manera significativa, a pesar de que ya han habido varias mujeres que han gobernado. Entonces creo que no solo eso, sino los principios y valores que están detrás de ese proyecto político que gobierna, porque si no, pues desde hace
muchos años el mundo hubiera cambiado como en estos grandes imperios, y en México al menos eso no se dio, ni creo que en el resto de América Latina. Primero había una mano levantada de eso. ¿Segura? Muchísimas gracias, Sofía Salgado, de la Universidad Nacional Autónoma de México. He tenido la oportunidad de trabajar también desde la administración pública. En México hicimos muchísimas actividades, e independientemente de las actividades que hicimos, y que hoy puedo dar estadísticas muy puntuales en donde logramos literalmente, digamos, cambiar la brecha. O sea, había aproximadamente, en comparación, 60% de hombres en la administración pública cuando nosotros entramos, y 25% de mujeres, y con acciones muy puntuales, y es un poco hacia la pregunta hacia allá, logramos hacer un cambio, digamos, en estadísticas. Pero como bien dice el doctor Gabriel Corona, es muy difícil, porque trabajar en la administración pública implica una serie de procesos, políticas, estructuras de poder arraigadas, etcétera, y trabajar con eso es muy complicado. Pero al final, hoy te puedo decir que logramos muchísimas cosas y estamos muy contentas. Por ejemplo, hicimos los primeros concursos de género exclusivo para mujeres desde el Servicio Profesional de Carrera. Y el doctor aquí estuvo presente, los impulsamos, y esos concursos exclusivos para mujeres lograron en serio revertir esta brecha. Hay muchísimas cosas evidentemente que trabajar, que mejorar y demás, pero al final son acciones muy concretas. Entonces, justo un poco la pregunta es, ¿qué están pensando, digamos, en términos de los programas específicos a partir de esta política realizar? Yo, por ejemplo, pienso si van a buscar específicamente disminuir las estadísticas de trata de personas, de niñas, ¿no? Chilenas específicamente, ya no me voy a ir a todo el mundo, específicamente en Chile, ¿no? ¿Cuántas niñas están siendo víctimas de trata de personas? Y si están empezando específicamente algún indicador. El trabajo diplomático, ¿cuántas mujeres están participando en el trabajo diplomático, no? Y cuántas desde tu posición estás pensando que van a cambiar en términos de estadística. Y no solamente con el cuerpo diplomático, estoy pensando en embajadoras y en estos puestos, sino también en el cuerpo diplomático de mujeres que efectivamente trabajan. Pienso también, por ejemplo, en mujeres. Regularmente las mujeres en becas internacionales o que se dan, ¿no? Y que ustedes evidentemente forman parte de las actividades que ustedes realizan, que no me voy a meter a todo el gobierno, porque ustedes tienen específicamente áreas donde trabajar, pero que al final esto también, digamos, va a repercutir sobre la incorporación y la inclusión de las mujeres en el ámbito que ustedes trabajan. Y otro, por ejemplo, efectivamente, pues son qué programas específicos están pensando justo realizar y qué acciones y qué pretenden, digamos, resolver más allá del discurso de la política, porque la política es eso, ¿no? Discurso, una serie de principios generales, pero los programas me parece que podrían ser bastante interesantes. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo felicitarla por la ponencia. Me gustó mucho la frase que puso respecto a que en el caso de las democracias erosionadas o el erosionamiento de las democracias, vamos, justamente esta política feminista de igualdad de género va justamente en el sentido contrario. De hecho, aquí en México este proceso de erosión nos ha beneficiado a las mujeres, porque es cuando hemos tenido la paridad precisamente. Es decir, curiosamente, cuando al parecer la sociedad se erosiona, o sea, para las mujeres la democracia realmente nació erosionada, porque prescindió del 50% de la población. En ese sentido, ciertamente decía el doctor Tobar, aquí en AMECIP, en el Congreso de AMECIP está el eje de género, desde que se crea AMECIP por allá en el 2009, se incorpora el eje de género, mucha discusión, ahora estuvieron muchas chicas muy jóvenes, que eso me da mucho gusto, y justamente nos reclamaban esa parte, de que si hablábamos tanto de igualdad de género, ¿por qué en las magistrales no estaba el tema? Y les dijimos, bueno, vayan a la mesa de hoy, porque va a estar precisamente, pero dice, sí, todos los años tiene que estar, o sea, porque no puede estar nada más en los cubículos
¿verdad? Porque aparte siempre estamos las mismas, ¿verdad? En ese sentido. Y por otro lado, ya entrando al tema, yo le quisiera preguntar cómo se ha compenetrado la agenda externa feminista con la agenda doméstica feminista. Un poco en el sentido de la pregunta que le hacían anteriormente, ¿por dónde va orientada? Porque pues en el exterior los países firman un montón de convenios que no necesariamente están dispuestos a cumplir. Para empezar, ni siquiera se les asigna presupuesto, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí, ¿cómo congenia esta agenda externa feminista con la agenda doméstica feminista y cuáles han sido los logros que han tenido? Gracias. Bueno, yo también la quiero felicitar, me encantó su presentación y particularmente me gustó mucho el mapeo que hizo. Inclusive le tomé una foto porque se me hizo muy didáctico y la importancia de conocer la trayectoria de los espacios en donde hemos logrado visibilizar los derechos humanos de las mujeres. Y ahí yo quisiera que nos ampliara un poco la información, nosotros la tenemos en la discusión, nosotros hemos generado ese proceso, porque como bien lo acaba de decir mi compañera, la democracia nació erosionada, porque fuimos excluidas, ¿sí? Fuimos excluidas desde las primeras sociedades. Entonces, nuestros derechos son universales, ¿verdad? Porque los derechos humanos son universales, pero nosotros fuimos excluidos de esos derechos, ¿no? Entonces, usted sabe bien que en la etimología feminista, en la teoría feminista, el punto de vista es precisamente fortalecer esa visión universal de que nuestros derechos son realmente universales en donde hemos sido excluidos de esto. Por ello, este mapeo es muy importante para que todos y todas reconozcamos que los derechos humanos, ¿verdad?, nacieron sin nosotros, ¿verdad? Entonces, eso, la verdad, la felicito, me encantó y qué bueno que este tipo de conferencias magistrales se sigan dando y que vayamos de manera paritaria, 2 y 2, ¿no? Para que podamos tener mayor participación. Ahorita pues tuvimos que cambiar, ¿verdad?, a esta, pero que el próximo congreso empecemos con una conferencia de este tipo, ¿no? Muy bien, muchas felicidades, de verdad. Ahora sí, adelante. A la fuerza de tu voz. Voy a tratar de no hablar tanto de nuevo, pero tratar de responder a todas las inquietudes, preguntas y comentarios que se han hecho. Lo primero, había varias preguntas al principio sobre la recepción de la iniciativa como la resistencia. Y claro, pasa tanto a nivel interno como externo, primero porque las primeras preguntas que nos hacían, y Claudia de mi equipo que me acompaña hoy día se acordará porque Claudia lleva mucho rato trabajando en estos temas. Claro, la primera... ¿Aló? ¿Ahí? No. ¿Sí? ¿Se escucha un poco? Sí, muy cerquita. Las primeras resistencias tienen que ver, y fue una discusión importante que tuvimos los últimos meses, bueno, pero ¿por qué feminista? ¿Ya? Como que la feminacia, el feminismo, esta cosa como que no está lejos, esta gente tan radical, y lo discutimos harto. Si nosotros hablábamos de una política, en materia de política exterior, si era de igualdad de género o feminista, dijimos no, feminista primero porque así fue concebido desde el principio, pero luego porque provocamos la discusión. Y provocar la discusión es importante porque efectivamente existen distintas miradas del feminismo. Y nuestra mirada desde los policy makers no es definir el concepto, ¿no?, sino que más bien provocar la discusión. Y nos pareció muy valioso eso. No estamos definiendo una manera o un feminismo específicamente, estamos haciendo una política pública que lo que hace es generar también una discusión a nivel social que nos parece relevante para las democracias. Entonces, esa es una primera cuestión que nos parece importante. ¿Ha habido resistencia? Sí, a propósito del concepto, ¿por qué? No es necesario. Y nosotros hemos insistido una y otra vez en algo que nos parece clave. Las políticas exteriores, como muchas políticas públicas, pienso en educación, por ejemplo, en salud, son políticas que generalmente o necesariamente tienen que trascender a los gobiernos.
tienen que transformarse en políticas de Estado, porque no pueden ciertas políticas públicas estar sometidas, en el fondo, a los cambios que puede significar efectivamente la alternancia en el poder, que es sana para la democracia, pero a veces para la sostenibilidad de la política pública pasa a ser compleja. Entonces, nosotros entendemos que la política exterior de nuestro país es una política de Estado. Y como política de Estado, la política exterior feminista se sustenta o se sostiene, como decía en mi presentación, en esta mirada más de largo plazo. Entonces habrá énfasis distintos, pero Chile viene suscribiendo acuerdos y tratados internacionales en materia de defensa de la igualdad de género, del feminismo desde el año 1927, como decía en mi exposición, y por eso queríamos poner el mapa, ¿no? Hay énfasis distintos, hay miradas políticas que son distintas, pero nosotros entendemos que en el largo plazo esto es muy consistente con lo que ha sido nuestra política exterior. Por lo tanto, y tiene que seguir siendo así, más allá de los vaivenes políticos y los énfasis que tiene cada cual. Por cierto que entendemos, porque en eso tampoco uno puede ser iluso, uno entiende también que retrocesos democráticos también se puede significar, eventuales autocracias pueden significar también la posibilidad efectiva de que este tipo de cimientos, que entendemos que son bases de la democracia, básicos en el respeto de derechos humanos, puedan retroceder. Luego, bueno, pero ahí están probablemente los obstáculos. Otros de los obstáculos, tal vez a propósito de las preguntas que nos hacían, tiene que ver con lo que nosotros hemos visto en el mundo, y efectivamente ha habido países que han anunciado políticas exterior feministas y después retroceden en términos de los énfasis. Y entonces nosotros entendemos que esto no solamente tiene que ser discursivo, esto requiere necesariamente un mecanismo de implementación y de seguimiento, creemos que eso es clave, y entonces lo que hemos estado haciendo es construir desde el punto de vista interno, identificando distintos mecanismos, en el fondo distintas iniciativas, distintos compromisos desde nuestras direcciones para poder en el fondo implementar. Entonces, por ejemplo, las direcciones multilaterales que están todo el tiempo en el fondo promoviendo, copatrocinando, por ejemplo, resoluciones en distintas instancias en las que participamos a nivel internacional, tienen una apuesta en esta materia, ¿no? Tanto en los mecanismos de seguimiento, resoluciones que ya existen, como por ejemplo en nuevas resoluciones que eventualmente podamos patrocinar o copatrocinar. A nivel consular es súper importante, y tal vez el trabajo más invisible que hacen las cancillerías en todas partes es el trabajo consular. El trabajo consular es básicamente el trabajo que hace el Estado con sus connacionales en el exterior. Nosotros en Chile tenemos 113 consulados en el exterior. Básicamente son la cara visible del Estado para nuestros connacionales en muchos lugares del mundo. Lo que hemos hecho, y hemos ido avanzando de manera importante, pero tenemos ahora un protocolo de atención, por ejemplo, para las mujeres, o en el fondo eventualmente niñas, que sean, por ejemplo, víctimas de violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Que nos parece que es súper fundamental, porque en el fondo en muchas circunstancias muchas mujeres que están fuera en el exterior se quedan solas en estas circunstancias. Nuestros consulados tienen hoy en día protocolos para poder atender situaciones de violencia, esas características, poder orientar y poder atender ese tipo de situaciones, cosas que nos parece que son muy concretas en materia de lo que podemos ir haciendo. Claramente esto no es solo una cuestión numérica a propósito de lo que señalaba. Más mujeres en cargos de representación no es necesariamente una agenda más sustantiva en materia de género. Y por eso es tan importante poner este tipo de discusiones, ¿no? La paridad es un instrumento, pero no es el objetivo en sí mismo. El objetivo en sí mismo es conseguir la igualdad de género. Y así como, y por eso decía que lo hemos ido acuñando y pensando bastante, y me encantaría que hubiese muchos politólogos en el fondo trabajando en esta idea. Sí, y le daba harta vuelta a propósito de nuestro estudio antiguo sobre calidad de la democracia. Si nosotros pensábamos que la calidad de la democracia en el siglo XX era básicamente la democracia que suponía Estado de Derecho, ampliación en el fondo del derecho, por ejemplo, a voto universal, participación, elecciones limpias, competitivas, democráticas, que básicamente estaban en algún ámbito en la democracia mínima, supongo que un nuevo concepto, una nueva mirada a propósito de Tchaikovsky, esta idea de que los conceptos mutan en el tiempo, ¿no? Y por lo tanto la democracia es un concepto que muta en el tiempo. Yo no me imagino una democracia del siglo XXI que no incorpore lo básico, que es la igualdad de género como un principio fundamental, y la igualdad como un principio fundamental en las relaciones en la sociedad. Y entonces creo que es súper importante pensar la democracia del siglo XXI en esta perspectiva. Si la democracia del siglo XX fue la ampliación del voto universal, la ampliación de derechos civiles, políticos en algunos ámbitos sociales, entonces esa ampliación probablemente de derechos debiera ir de la mano también de la igualdad de género, como un principio fundamental de la democracia.
Luego, sí, yo creo de acciones concretas diría, estoy muy de acuerdo, y nosotros por la misma razón estamos trabajando ahora en este mecanismo de implementación, porque decía que hemos visto en otros lugares que cuando hay cambios, cuando el énfasis no está puesto, esto cambia. Nosotros creemos que esto debería ser una política de Estado en consecuencia, y alineados también con la idea de la Agenda 2030, que como decía al principio, además hoy en día, a propósito de las autocracias, se pone hasta en cuestión mecanismos multilaterales y la Agenda 2030 como un objetivo de mínimos civilizatorios necesarios y realizables. Y yo creo que ahí estamos en una discusión que, o sea, que de nuevo, hay cosas que uno pensaba que no iban a ocurrir en las sociedades contemporáneas o en las conquistas de la democracia, y sin embargo ocurren. Entonces, frente a eso, yo creo que hay que pararse con fuerza. Y claramente uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es la igualdad de género, como un principio fundamental de la constitución de las democracias. Y lo decía bien Antonio Guterres en el último 8 de marzo a propósito del discurso en el fondo que hace. Si nosotros no tenemos mecanismos de acción, sigamos igual en la práctica. Si seguimos igual, de pronto vamos a tener más conquistas en materia de igualdad de género, pero nos vamos a demorar 300 años. Y si nosotros estamos convencidos que esto es un principio fundamental de la democracia, entonces hay que hacer algo, ¿no? Mecanismos de acción afirmativa en ese cuadro, por supuesto, son importantes y relevantes. Claramente hay sectores que tienen menos sensibilidad, si ustedes quieren, con derechos sexuales y reproductivos, y ahí es donde yo creo que la mirada estratégica respecto a cómo uno pone la agenda desde el punto de vista de quienes hacen políticas públicas es súper fundamental también. La política de cuidados, por ejemplo, es una política que es necesaria en la mayoría de nuestras sociedades por una cuestión súper fundamental. Garantiza, primero reconoce los cuidados no solamente como un dilema privado de mujeres al cuidado de enfermos, de niños, de personas juzgadas, etc., sino que también reconoce esto primero como un dilema de la sociedad, en términos de la economía. Luego, en términos de desarrollo de las economías o de capacidades de la sociedad, reconoce que efectivamente existe una posibilidad real de que esa política de cuidado a cargo o reconocida desde el Estado supone también mejores posibilidades para que las mujeres se puedan insertar, o que se reconozca el trabajo doméstico como un trabajo que también es relevante para el desarrollo de la sociedad. Pero y hay probablemente una posibilidad cierta de avanzar con ciertos sectores en ese tipo de política, y mucho menos tal vez en derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que una agenda de estas características también se tiene que hacer cargo de que existen distintas realidades. Lo importante es que vayamos avanzando con los énfasis en el fondo que cada Estado, cada país, cada mirada, cada valores compartidos en una sociedad, en el fondo está disponible a avanzar. Pasa, por ejemplo, también, decía a propósito de comercio, inserción o política comercial, nuestra experiencia en Chile, y tal vez es donde más hemos avanzado en esta materia, es que nosotros hace 20 años tenemos tratados de libre comercio que incorporan capítulos de igualdad de género como una cuestión fundamental. Entonces, hoy en día tenemos una radiografía de mujeres emprendedoras, hoy en día tenemos más mujeres, en el fondo, generando iniciativas para insertarse en el mercado internacional, comercio internacional, que hace 20 años atrás no existían, porque los capítulos en tratados de libre comercio hace 20 años, y ahora en los acuerdos de modernización, por ejemplo el acuerdo de asociación estratégica que hoy en día estamos negociando, o ya tenemos finalizada la negociación, porque vamos a suscribir con Europa en los próximos meses, con la Unión Europea, contiene un capítulo de género. Y entonces vamos avanzando de esta manera, de manera muy concreta. Eso impactará en las cifras sin lugar a dudas, ya lo hemos visto en la radiografía de mujeres exportadoras, pero también sabemos que hay dificultades que tenemos que ir sorteando. Para eso es súper fundamental, y en esto estoy muy convencida, esta es mi vocación, mi espíritu original de politólogo, es que es súper importante las cifras, ¿no? Es súper importante medir. Lo que no se mide es muy difícil que sea susceptible de ser mejorado, cambiado, en el fondo analizado. Por lo tanto, medir, generar métricas para esto es importantísimo, y también en eso estamos, digamos. Democracia. Sí, bueno, lo de las democracias erosionadas sin duda, y en los orígenes también. Y por eso creo que nuestra obligación es más bien, y me fui convenciendo a propósito de discusiones que teníamos sobre los estudios de calidad de la democracia, me iba convenciendo también que tenemos que pensar de manera tal vez distinta, en la manera incluso que medimos la democracia.
nuestros estudios de calidad de la democracia a veces se anticiparon un poco, por ejemplo, a las crisis que hemos tenido en las democracias. O a veces, Mariana escribió un brillante artículo en ese libro que hicimos sobre calidad de la democracia en América Latina. Es a veces le llamamos democracia a cosas que no necesariamente cumplen con los patrones básicos de democracia. Entonces, tener elecciones libres o aparentemente competitivas no es un patrón necesariamente de calidad de la democracia. Entonces, estamos obligados a pensar y repensar nuestras democracias en el futuro. Eso, lo de la trayectoria, sin lugar a dudas, decía a propósito de la agenda internacional, para nosotros es fundamental entender esto en la mirada a largo plazo y más bien resignificar para potenciar la agenda que tenemos. Y creo que por ahí contesté todo, me parece. Sí, creo que contesté todo. Sí. Muchísimas gracias. Quiero dar un agradecimiento a la arquitecta Desiree León, representante del INE en la unidad técnica de género y no discriminación. Ha estado conectada todo este tiempo en esta transmisión, pero lamentablemente por estos problemas técnicos no ha podido hacer el comentario a la cual estaba programada. De todas maneras, un agradecimiento a esta colega del INE. Muchas gracias a todos ustedes.